abrimos las puertas a la asistencia. Después empezamos a introducirnos con la municipalidad de Villa Carlos Paz, por suerte, con todo el tema de prevención, capacitación, bueno, promoción de la salud integral, pero siempre con una referencia fuerte al consumo problemático de drogas. Bien. Así que bueno, eso es más o menos el trabajo que realizamos. Bueno, hoy en realidad la charla, o la intención de esta charla es conocer acerca de esta cuestión que está dando vuelta entre nosotros, que son las fiestas electrónicas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo la viven los jóvenes? Los adultos también, ¿no? Porque hay mucha gente grande que también está asistiendo y muchas veces nos encontramos con estas noticias que asustan, ¿sí? Que yo la verdad no he ido nunca. En algún momento tuve muchas ganas de ir, pero no tuve la oportunidad de ir. Y la verdad que desconozco bastante, pero hay muchos mitos en cuanto a todo eso. Entonces, me gustaría más o menos que ustedes me cuenten acerca de esas cuestiones. Sí, siempre con toda constancia y con lugares o eventos donde se consumen sustancias, siempre hay mitos que se generan alrededor, hay información y desinformación, hay pánico, pero por otro lado también una naturalización. Están como siempre estos extremos, ¿no? Desde el no pasa nada a el demonio es lo peor que puedes hacer. Y cuesta llegar a discursos intermedios desde una perspectiva de salud, que es la que, bueno, nosotros intentamos ofrecer, por lo menos desde nuestro rol. Claro. Y bueno, está buenísimo generar diálogo a partir de estas instancias y sobre todo cuando se instala un tema, generalmente porque hubo alguna noticia muchas veces trágica y hay que ponerle palabras a lo que pase para intentar prevenir futuros riesgos. Bueno, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es no hablar de muchas cosas, ¿no? Porque si esto nosotros sacamos el tabú y lo ponemos en la mesa de discusión para hablar, para contarnos, para saber, para aprender, se hace mucho más fácil para todos, ¿sí? El problema es el tabú, ¿sí? Entonces, el evitar hablar de estas cosas. Perdón. Sí, decime. El tema del tabú, es un tema del tabú y aparte el tema del consumo de drogas siempre pone susceptible a las personas, ¿viste? Hay una cuestión de susceptibilidad general cuando se habla de drogas por diferentes motivos, porque tengo hijos que se drogan, o padres, o lo que sea, algún familiar o algún referente o algo que consume drogas, y bueno, entonces como que muchas personas se forjan una idea en cuanto al consumo de drogas que no es lo real, no es lo que sucede. Entonces, se termina hablando de este tema cuando pasa algo drástico, ¿cierto? Como dijo recién Pablo. En la fiesta electrónica, cuando se habla y cuando mueren una persona o dos, o bueno, o un allanamiento muy grande, ahí se habla un poquito, de acuerdo a la gravedad se habla más, donde la prensa toma el rol, viste, de informar a todo el mundo y empiezan a aparecer estos psicólogos que nadie conoce, gente que quizás no trabaja en adicciones, pero son amigos de la gente del canal, entonces ahí empieza también a tergiversarse todo lo que es a hablar sobre este tema, ¿no es cierto? Sí. Siempre yo peleo por ese tema, decir, bueno, para hablar de este tema siempre hay que hablar con gente que trabaja o que está cercano a este tema. Si no es como, bueno, como soy profesional puedo hablar de cualquier tema y a veces no funciona así. Seguro. Nosotros somos de la época donde nosotros nos organizábamos para ir a bailar, digamos, un boliche, ¿no? Que era un boliche, dentro de todo estábamos mucho más organizados, ¿sí? Teníamos una entrada, alguien nos cobraba la entrada y estamos ahí adentro, encerrados, tenemos otras cosas, ¿no? Pero de repente se empezaron a poner de moda este tipo de fiestas. ¿Qué son las fiestas electrónicas? ¿Qué tienen las fiestas electrónicas de diferente a la experiencia que tenemos nosotros? Sí, se han ido generando como climas distintos, ¿no? Como otra tribu distinta a la que va a recitales o al que va a escuchar cachengue o a un baile. Por un lado, la diferencia más básica es el tipo de música, que hay gente que le gusta más la música electrónica, y lo que se genera en esas comunidades, gente que escucha música electrónica en relación a la figura del DJ, al subgénero de música electrónica, y la mística que, bueno, que toda tribu urbana, que todo grupo de gente interesada en algo empieza a generar alrededor de eso que le gusta. Y especialmente se empieza a vincular con ciertos consumos quizás distintos a los de otros ámbitos, sobre todo el de drogas sintéticas, como son las pastillas, por ejemplo, el MDMA, el éxtasis, Molly, tanto como se lo conoce,
que empieza a figurar entre los consumos más reconocidos asociados a la fiesta electrónica. Y no es lo único que uno puede hacer, obviamente uno puede ir, no te obliga a entrar a una fiesta electrónica a consumir, pero es un consumo que se asocia a ese momento. Y la fiesta electrónica puede ser de día, puede ser de noche, puede durar horas, en general se caracterizan por ser bastante largas, y me parece que hay toda una cuestión identitaria de la gente que va, que asiste más y se identifica como parte del público objetivo de esta actividad. Pero es una actividad más de ocio, y en muchas actividades de ocio hay consumo de sustancias. Totalmente. Es raro ir a un asado o a un boliche sin tomar aunque sea una cerveza o un vino, entonces también hay que ponerlo en perspectiva de eso, de que tenemos un montón de instancias sociales en las que hay consumos, y no está bueno esperar a que suceda una tragedia para problematizar Para que sea noticia, hay. ¿no? Claro. Ayer hablaba con unos amigos y hablábamos del tema del tema de las fiestas electrónicas, y algunos me decían que el consumo dentro de una fiesta electrónica es muy elevado, ¿sí? Yo desconozco eso. ¿Usted tiene algún dato de eso? En realidad yo puedo hacer un poquito de historia, como siempre, a mí me gusta. Porque pareciera como que la fiesta electrónica, mucha gente joven piensa que se inventó ahora la música electrónica y que todo esto viene de ahora, ¿no es cierto? Y en realidad esto se viene transformándose con el tiempo de hace muchos años. En mi época de joven, la música electrónica estaba dada por este grupo, bueno, no sé si te acordás, Lo Comía. Sí. Esto que venían con el, bueno, después estaba el otro grupo, que no me acuerdo, Damino Dense, yo no me acuerdo cómo se llama este grupo. Era uno que tocaba un sintetizador y uno que cantaba. Esa era la música electrónica de esa época, y se caracterizaba por consumo únicamente de drogas energizantes. En ese momento se consumía o anfetaminas o cocaína. No había ningún otro tipo de droga porque no encajaba con el tipo de música, porque era como una cuestión de marcha que decían. Estaba más focalizada, no es por una crítica negativa, pero estaba más focalizada en gente gay, tanto hombres como mujeres, estaba más focalizado ahí, y ellos te proponían ir a esas fiestas, pero solamente para consumir algún tipo de energizante. De cocaína, anfetamina en ese momento, y recién había empezado a salir como una especie de éxtasis, estoy hablando del año 92, 93, 90, por ahí, que venían en una cápsula, y bueno, sí, y no era que te daba ganas de, viste, que decían estas y la pastilla del amor, no era que tenía ganas de tener sexo, sino que tenía ganas de hacer cualquier cosa, o sea, era la pastilla que te daba ganas de, pues, se tenía que hacer algo constantemente. Después se fue como encaminando ya más a lo que, bueno, el advenimiento de las computadoras y todo esto, hacer una música ya más electrónica, más de ese tipo, y empezaron a pasar los DJs. Hay DJs que tienen mi edad, tienen 50, 60 años, o sea, esto no nació hace poquito, mayormente todo extranjero, hay mucha, en Europa, Alemania, Suecia, Noruega, son países como que también hay estado determinados muy fuerte de la música electrónica, y se fue asociando, bueno, algún tipo de consumos. En principio era fuertemente, era cuando ya se deja de utilizar anfetamina, cocaína era como la base de todo, acompañada a todas las fiestas, claro. Pero específicamente en la fiesta electrónica. Después de lo demás, hay muchas drogas que son como modalidades de uso, ¿cierto? La ketamina es un anestésico fuerte para animales, se empieza a quemar y a hacer un polvo para fumarlo o para jalarlo. Empiezan a aparecer broncodilatadores como el popper. El popper viene a ser una copia muy nueva de lo que era el láser perfume de hace muchos años atrás, que la misma gente que consumía lo dejaba de usar por lo peligroso que era, ¿no es cierto? Bueno, el popper es una cuestión que te abre los vasos sanguíneos en 3 segundos y te entran bocanadas de oxígeno y bueno, claro. Es un flash. Sumado al consumo de MDMA te puede dar algún tipo de, bueno, problemática para el respiratorio, una convulsión o algo. Pero bueno, se fue focalizando en eso, ¿cierto? Como que la fiesta electrónica pasa a ser una cuestión de divertimento, de ocio, pero con marcha, ¿no? Con mucho movimiento, con mucha esterilización, y bueno, como dijo Paula, de día, de noche, lo otro. Y es muy raro que la gente escuche música electrónica fuera de la fiesta, ¿no es cierto? O sea, uno escucha cualquier música en su casa, en el boliche, pero bueno, está en tu casa comiendo un asado escuchando música electrónica. O sea, no se puede asociar a nada más que no sea ese tipo de fiestas.
¿no es cierto? Sí, hay gente que lo hace, pero no es la mayoría. La mayoría Claro. lo escucha en ese ámbito. Claro. Y sí hay un consumo mucho más fuerte de las sustancias, sobre todo de MDMA, en este contexto. ¿Sí? Nadie, no sé si mucha gente consume MDMA en su casa solo, sino que específicamente de estos contextos. Claro. No es marginal, es una droga marginal. Claro. No, es una droga de clase media alta, y de más específicamente ese tipo de contextos, porque es una sustancia que llama al movimiento del cuerpo, ¿no? Que sube la temperatura, sube el ritmo cardíaco, incita a moverse frenéticamente, incluso, bueno, el riesgo de generar convulsiones. Entonces, va con la música, ¿sí? Claro. Sí. Es como la música perfecta, ¿no? El movimiento es bien acorde. Y como es estimulante, también la cocaína es estimulante, ¿no? Pero lo que tiene el MDMA es que magnifica lo sensorial, y empiezan a aparecer todas estas cosas como la cuestión de las texturas, los abanicos, y toda una estética y una cuestión identitaria asociada al momento de estar en consumo con esa secuencia, digamos, que acompañan la euforia y el subidón de energía, que es muy específico de este contexto. Sí, al contrario de la cocaína es como que repele mucho el contacto físico, no una droga que te agrade, que te toque, no tocar a alguien, sino más o menos que te aísla. En cambio, el MDMA, bueno, es como que el contacto físico es parte también, ¿no?, del efecto que te produce la pastilla. Por eso se habla de la pastilla de amor, ¿no? Se vuelve más cariñoso, y como una experiencia social. Pero bueno, es parte de lo que sucede en el cuerpo que necesita que se transmita, ¿no? Un tipo de calor o un abrazo o algo, porque lo que dijo ella, ¿no?, esta cuestión de lo sensorial, que está todo como muy elevado. Entonces, bueno, hace falta de todo. Bien. Contame, Robert, vos que sos un ingeniero en esto, contame qué diferencia tiene la parte de... ¿Qué es una droga sintética a comparación de otra droga? Y, por ejemplo, algo que se me ocurre a mí, ¿a dónde se compra la droga sintética? ¿Qué es? ¿Alguien la fabrica? ¿Cómo es eso? Las drogas sintéticas tienen una particularidad. ¿Qué es lo que se busca? Mayormente cuando se hacen drogas ahora, se busca siempre lo que sea energizante. Es muy raro que se busque una droga para deprimir a la persona, sino que se busca siempre algo para que la persona esté más para adelante, ¿cierto? Más activo. Si mirás cualquier película, siempre hay algo que hace que la persona tenga que estar más activo, más despierto, más inteligente. O sea, siempre se busca algo más para que la persona aguante más tiempo y no esté todo el tiempo tumbado o deprimido. Eso es para hacer una acotación. El tema cuando aparece el MDMA, bien impuesto con el nombre de éxtasis, tiene una cuestión que casi todos los precursores que necesita para armarse la pastilla son ¿cómo se dice?, legales, ¿verdad? O sea, un bioquímico, un farmacéutico los puede comprar en cantidades pequeñas en cualquier farmacia. Yeah. Ahora estoy hablando del inicio, hay un poquito de restricción, pero los puede comprar tranquilamente en cualquier lugar y en su casa mezclarlos con un mezclador de polvo y comprarse la maquinita para hacer las pastillas o las cápsulas. Es tan sencillo como es. ¿Y eso es legal? Entonces no necesita... ¿Cómo? ¿Eso es legal? Ya está con eso. Suficiente. No es legal. La unión de los precursores termina siendo una droga ilegal. Porque la unión de los químicos es lo que produce tal cosa. No hay un solo elemento que produzca algo, sino que es un conjunto de elementos que producen una sensación. El riesgo está en quién combina eso. Porque no es que voy a un laboratorio yo a comprarlo, ¿no? No es todo. No, estamos hablando de laboratorios que son clandestinos, que no tienen una habilitación, que uno no sabe si ahí hay, entre harina y veneno para rata puede haber cualquier cosa, que no hay condiciones sanitarias donde esté aparece la suplantación de algún precursor, no consigo tal precursor, pero compro que es parecido, ¿se entiende? Entonces empiezan a aparecer estas cuestiones que son las que después, en teoría, las que producen problemas psicofísicos en las personas. Hay algo que siempre le molesta a muchos, hay gente susceptible, pero las drogas en sí, en su grado de pureza, causan un efecto y son peligrosas, pero es más peligroso cuando viene adulterado. ¿Me explico? La cocaína de máxima pureza produce un efecto y es peligrosa, pero al estar adulterada es mucho más dañina, joroba más a la persona, y con se pasa exactamente lo mismo. No hay una receta clásica de lo que es el MDMA, pero sí hay cercanías en cuanto a qué cantidades tiene que tener la pastilla de precursores. Cuando se erra en eso, aparece una pastilla de mala calidad que produce algún tipo de
complejidad de la persona. Claro, no es como que uno se toma un paracetamol y le cae mal y le va a tocar la puerta al laboratorio con el prospecto en la mano. Acá no hay a quien decirle esto o no me hizo nada o me dejó el semicoma, porque además muchas sustancias que se pueden agregar a estas pastillas y que uno no sabe qué proporción tienen, pueden generar un montón de efectos adversos en el cuerpo. Uno puede ser alérgico a algo, pueden ser sustancias que choquen entre sí, pueden tener muchas veces cocaína, pueden tener fentanilo, y uno no conoce la proporción de lo que está tomando. ¿Sabes eso? Pau, Desconfiar en el líder. Paula, y vos desde tu perfil profesional, ¿qué es lo que busca un joven o un adulto en el riesgo ese? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué se arriesga a hacer eso? Y ahí entran diferencias de personalidad en lo que uno busca, ¿no? De la experiencia. Para muchos puede ser una forma de pertenecer al grupo de amigos que hace eso. Para muchos puede ser una forma de magnificar la experiencia de escuchar música que ya le gusta. Pero también hay gente que no le gusta la música electrónica y solo quiere ir a drogarse. También tenemos... Ese grupo, ¿no? Claro, hay gente que lo encuentra como una forma de escape a su realidad o sus problemas diarios porque le cuesta regular el estrés, porque es más impulsivo y no registra los riesgos potenciales. Y generalmente no viene solo, generalmente una persona que tiene un consumo de alguna sustancia, y sobre todo si es un consumo problemático, aparecen consumos de otras sustancias, muchas veces también problemáticos. Y ahí vienen los riesgos de las mezclas de sustancias, de ir a algún lugar en el que voy a consumir y volver, por ejemplo, manejando, y se empieza a hacer como un bingo de riesgos, claro, en el que si no hay un registro de esos riesgos, se vuelve muy peligrosa la salida, en principio amigable y fraterna, ¿no? Bien. Sí. Hay dos cosas muy puntuales que hay en el que existen ahora, que están en el consumo problemático de drogas. Uno es la accesibilidad que hay a comprar estas drogas, porque bueno, se compran fácilmente. Es más, cuando se realiza una fiesta grande, yo voy a ser como bien directo, cuando se realiza una fiesta en la estación, aquí en San Roque, la gente ya sabe dónde tiene que ir a comprar, qué pastilla va a comprar. Es más, hay algunos que informan quiénes son los que van a vender este tipo de pastillas, porque hay vendedores que, bueno, tienen cierta fama de vender buenas pastillas, otros que no, otros que sí. Claro. Por supuesto que varía el precio, ¿no es cierto? Entonces está la accesibilidad que hay al comprar drogas y después está la pérdida de riesgo, ¿no es cierto? Hay una cuestión de noción de riesgo que no existe, ¿no es cierto? Yo siempre lo comparo con los deportes de alto riesgo, ¿no? Vos sabés que te estás arriesgando de poder quebrar una pierna, romper la cabeza y igual lo haces. Bueno, en el consumo de este tipo de sustancias también está como esa cuestión de extralimitarse, ¿no es cierto? De mezclar MDMA, sí, tusi, ketamina, cocaína, mezclar varias sustancias. Y ver qué me genera. Exactamente, lo que va. Otra cosa que me parece importante entender es que la mayoría de las drogas que más se consumen, en la mayoría de la gente que las consume, por lo menos los primeros consumos generan sensaciones o de euforia, o de diversión, o de alteración de lo sensorial, que son experiencias para muchas de esas personas positivas. Claro, lo de muchas personas, porque hay gente que consumen una vez y la pasan muy mal, o pasan derecho a un efecto súper negativo, o terminan en el hospital, o simplemente no sienten nada y no les parece que valió la pena el malestar posterior o la plata que gastaron. Entonces, todos los consumos, y sobre todo el del alcohol, que es el más naturalizado, se sostienen porque a la gente le gusta el efecto. El tema es que ese efecto, con el tiempo, requiere de más sustancia, y ya no vuelve a ser el mismo. No es lo mismo tomarse una cerveza un viernes a la noche que un lunes ¿La de droga mañana. sintética también causa adicción? Sí, cualquier sustancia y cualquier conducta, incluso si no lleva una sustancia asociada, es potencialmente adictiva, dado ciertas condiciones. Sí es una sustancia menos probable que genere adicción porque no se suele consumir tan seguido, ¿sí?, con la frecuencia que se consumen otras sustancias, como la cocaína o como el alcohol, por ejemplo, o como el tabaco. Generalmente son consumos más esporádicos. Si no son esporádicos, el riesgo mayor no es la dependencia, sino un fallo cardíaco, por ejemplo. Sí. Había algo que me contó Roberto, compartiendo la charla, que dice, por ejemplo, que uno se toma una pastilla y no le hizo efecto esa pastilla. Pasa, entonces dice,
eso me contaste vos, Robert, se toma una segunda pastilla y claro, y de repente le hacen efecto las dos. Entonces, sí, la mayoría de las drogas que se consumen, igual que, por ejemplo, incluso el cannabis consumido por boca, tarda más el efecto. Si el efecto no es tan rápido como aspirarlo por la nariz o como inyectarlo, tarda más tiempo. Y a veces uno tiene que esperar, sí, 40 minutos. Y en esos 40 minutos, si uno es más ansioso, no sabe cuánto tiempo tiene que esperar o tardó más, porque de nuevo, la composición de la sustancia no la manejo, no sé qué tiene, puede tardar más tiempo. Y si tarda más tiempo y lo mezclo con otra sustancia o tomo el doble de la dosis, se vuelve muchísimo más riesgoso. Mayormente está eso. Esperando, se llama bueno, yo lo voy a decir más claro, o sea, esperando el efecto, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a una fiesta electrónica y, bueno, mayormente va a arrancar a las 2, 3 de la mañana, entonces me junto a la 1, tomamos algo, ¿no es cierto? Porque después sé que no voy a tomar más alcohol porque el MDMA genera una cuestión de deshidratación muy fuerte, entonces, y aparte cierra tanto la garganta que el alcohol es casi imposible tomarlo, y aparte cuando te hace pedazo del cuerpo se toma alcohol. Entonces, me tomo una pastilla antes de ir a la fiesta, una hora antes, y en ese momento, bueno, ya, me tomo un par de saques de raya, me tomo un poco de ketamina, me doy un saque de papa, o sea, viste, voy a, como ese espacio hasta que me pegue la pastilla, le voy poniendo otras sustancias para, bueno, no esperar, viste, que me pegue, no quedar así, viste, como un pavote. Pero llega el horario que la pastilla me tiene que pegar, no me pegó, bueno, me tomo otra porque esta seguro que estaba mala, y no, tardaba un poquito más en hacer efecto, que viene las dos, para lo que consumiste, y ahí puede venir algún tipo de complejidad. Y eso por lo general lo toman... mínimo una convulsión. ¿Eso por lo general lo toman antes de ir a la fiesta, las personas que asisten, o es de...? Claro, sí. O un rato antes, o apenas llegan a la fiesta. O apenas llegan, pero bueno, se tiene que venir colocado con algo. No se puede esperar estar ahí, ¿viste? No todos los consumidores de MDMA mezclan sustancias. Hay un gran porcentaje de chicos, chicas, que saben que es muy nocivo para la salud y se intentan tomar solamente agua, ¿sí? Es una forma de cuidarse. Si un adulto ya tomó la decisión de consumir, nosotros siempre abogamos por, bueno, que los riesgos sean los menores, ¿sí? Que haya un conocimiento de las posibles consecuencias de eso que consumí y de cómo hago para evitar, en primer lugar, un riesgo clínico, digamos, de terminar en el hospital. Claro. Y después minimizar las consecuencias y el impacto físico que va a tener la sustancia. Esto en el caso de un adulto. Un adolescente no debería consumir, o sea, ningún menor de edad debería consumir ninguna de estas sustancias. Un adolescente no. No. Hablando de 18 años también, ¿no es cierto? Hablando de esa edad. Sí. En edad de neurodesarrollo, las sustancias psicoactivas, sobre todo tan fuertes y que vienen cada vez más potentes, porque hay una competencia de mercado, clandestino pero de mercado, hace que sean cada vez más heavy y en un periodo donde el cerebro se sigue desarrollando y mezcladas entre sí, y sobre todo con alcohol, pueden generar estragos. Claro. La juventud de ahora también es que la juventud de ahora, porque lo dejo un viejo. Los pibes de ahora tienen son más propicios a consumir drogas sintéticas que las drogas clásicas, como la cocaína o la marihuana. Si bien la marihuana lo toman como algo así, más en el fumo porque está. Hay muchos que optan por no tomar cocaína porque, bueno, no les convence el efecto, no es el que ellos quieren, las pastillas tienen otro efecto mucho más duradero. Estamos hablando de 2 hasta 6 horas, dependiendo la proporción. Están pensando que está más asentado, o sea, porque un pibe acá han venido chicos de esa edad, chicos y chicas, ¿no? Entre 18 y 21 años, 22 años, que están como enojados porque los padres no les permiten ir a la fiesta electrónica y dicen, ¿qué tiene que vaya que toman las pastillas si terminé secundario, estoy en la facultad, tengo trabajo, está todo bien, lo hago una vez por mes, una vez cada 2 meses? ¿Por qué no lo puedo hacer, viste? Es como que... Y ahí, bueno, tiene que ver con una cuestión de límites, de que están viviendo en la casa de los padres, mantenidos por los padres, y los padres ponen un límite, y bueno, tienen que acatar. Y que ahí es difícil negociar cuando uno ya es adulto, pero sigue económicamente dependiendo de los padres, pero se intenta por lo menos generar diálogos y límites y consensos desde una perspectiva de salud, no de no quiero que te drogues porque soy tu madre, sino de habilitar el diálogo
La orden. para poder hablar de las consecuencias potenciales de eso y de que si se decide consumir, bueno, de cómo hago para evitar tener que ir a buscarte al hospital. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Poner el tema en la mesa y estar abiertos a escuchar, a compartir, ¿no es cierto? Y a aprender también, ¿no? De todo esto. Sí. Siempre le decimos a los padres nosotros que vienen acá, porque yo el tema no entiendo nada. Bueno, vas a tener que empezar a entender, vas a tener que empezar a preguntar, venimos a seguir a hablar con nosotros, pero no podés hablar con tu hijo de 25, de 10 años, que hace 10 años que se droga y no sabés ni siquiera lo que es la marihuana o lo que es o sea, no podés no conocer eso, no tenés que controlarte para saber, o sea, no podés interiorizarte un poco sobre el tema. Es difícil. Y después hay muchos padres que vienen como que conocen todo y no tienen también una cuestión de apoyo en el equipo terapéutico. Me dicen, no, yo sé todo porque ya conozco que yo sé todo. Entonces, a veces se generan boicot en algún proceso o en algún tipo de asesoramiento. Esto es lo que yo hablo de la susceptibilidad de las personas. Sí, Paula. Sí, digo que incluso los padres pueden entenderlo o empatizar desde algún lado, porque algunos no entienden, bueno, ¿por qué se droga? Y padres que no solamente no lo consumieron, sino que no entienden cuál es el efecto. Entonces, por lo menos empezar a preguntarle al hijo, ¿pero qué sentís? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué te genera? Y todos en algún momento hacemos cosas que sabemos que nos van a hacer mal. Si uno se come 3 alfajores, no lo hace pensando que no va a tener consecuencias. Entonces, sí, el cuerpo hay que cuidarlo y hay que entender qué estamos metiéndonos adentro, eso estaría buenísimo, y las decisiones se toman con información. Si los adolescentes y los adultos jóvenes no saben qué están consumiendo ni qué les puede generar, no hay decisión posible, simplemente seguir la manada y lo que está haciendo el resto. Bien. El entorno este que estábamos hablando antes, ¿no? Que es esto de la euforia que causan o que necesitan, ¿no? Solo para poder que le haga efecto esto, el estar apretados, hacinados, en cierta forma en un anonimato, ¿no? Porque no te encontrás con la gente. ¿Todo eso contribuye a mayor consumo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? En la fiesta electrónica, si lo asociamos más a que te gusta esa música y estás tomando, por ejemplo, MDMA, en realidad ese rejunte de gente se vive más como comunidad, no se vive de una forma aislada, que sí, quizás con el consumo de cocaína, por ejemplo, que uno quiere alejarse del otro. El MDMA me va a hacer sentir más en comunión con esa gente. Y mucha gente busca eso, mucha gente que se siente sola, que siente que le cuesta conectar con el otro, que tiene como muchas barreras en lo vincular, quizás es su forma de sentirse acompañado. Claro. Y después el otro que le pinta cualquier cosa. Cualquier cosa estoy diciendo que sea bueno. Pero a ver, es más probable que gente joven baile y se dé un beso y esté tranquilo con una chica o con lo que sea, en este tipo de fiestas que en otras que tenéis que ir, no sé qué sé yo, a buscar a alguien, a invitar, a salir. Esto es como que están todos bailando y bueno, pinta buena onda con ella o con él o con lo que sea, y está todo bien. Claro. Me lo permito. Sí, son ámbitos quizás menos agresivos, por ejemplo, que los lugares de cachengue o los bailes, en los que muchas veces son más comunes quizás situaciones de violencia. Me parece que no solamente por el consumo, sino por la idiosincrasia que se ha ido generando, hay una cuestión más de respeto o de menor violencia. No quiere decir que no haya pelea o que no las pueda haber o que se llegue a estos momentos, pero... No hay tanto zarpe entre hombres y mujeres. Es un ámbito menos violento. Pero bueno... Pero también esto nos hace preguntar ¿por qué, ¿por qué huimos de un ámbito violento? O sea, ¿por qué generamos el boliche como un ámbito violento y muchas veces que favorece el acoso, por ejemplo? Y qué pocas alternativas tenemos socialmente para encontrarnos con un otro que no sea estando en un consumo, ¿no? Porque estaría buenísimo tener muchas más alternativas, un abanico enorme en el cual poder elegir y que no todas sean estar apretujados con gente consumiendo algo así. Es cierto, ¿no? Claro que sí. Pues es que conversábamos con este grupo de amigos acerca de que hay un gran porcentaje de los que van a la fiesta, no sé, que consumen. Ahora, si mi hijo, mi hija, mi vecino, mi sobrino, mi sobrina, van a una fiesta, ¿sí? Electrónica, ¿qué tengo que hacer yo como padre, como
tío, como hermano, como... ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que ya asumir de que va a consumir? ¿O cómo es eso? Me parece que volvemos a lo de habilitar el diálogo, entendiendo que hay ámbitos donde eso se hace más, ¿sí? O sea, ir a un boliche y decirle no tomes alcohol, sí es una posibilidad, pero va a haber alcohol, se va a ver expuesto o expuesta al alcohol. Ir a una fiesta electrónica, verás circulación quizá de pastillas, y también de alcohol, y también de otras drogas, porque las drogas están en la vida social, ¿sí? No se trata de ignorarlas, meter la cabeza abajo de la tierra como que no, acá no hay nada, Claro. y tampoco de generar o un tabú o una demonización de todas las sustancias como si fueran lo mismo. Hay que entender cuáles son los riesgos asociados a cada una y partir de que los adolescentes hablan de drogas desde que tienen 10, 11, 12 años. ¿Sí? Se está metiendo a todos lados el tema, ¿no? Claro. Es algo que ya tienen alguna idea. Quizás están todas mal las ideas, pero ya tienen alguna idea al respecto. Entonces, derribar algunos mitos, preguntarles qué saben, qué piensan que va a pasar, sugerirles que, decirles, bueno, la evidencia científica nos dice que si vos te drogas antes de ser adulto, tu cerebro puede tener más dificultades para prestar atención, para procesar la información, para desarrollar una memoria a largo plazo saludable, tenés más probabilidades, si inicias los consumos a edades más bajas, de generar una dependencia más adelante, tenés más probabilidades de consumir otras sustancias, y eso viene con el riesgo asociado a accidentes de tránsito y otras cuestiones. Aclararles que hay riesgos, aclararles que no deberían por si son menores de edad y que si uno de adulto decide consumir estas sustancias, tiene que saber también, por ejemplo, sus antecedentes familiares. Si hay una droga que me genera que el cuerpo se sube la temperatura y el corazón se acelere y tengo antecedentes de hipertensión, estaría bueno no consumir esa sustancia. ¿Sí? Claro. De la misma forma que si tengo antecedentes familiares de bipolaridad, esquizofrenia, depresión, las sustancias alucinógenas generan altísimos riesgos de psicosis. El ácido, por ejemplo, pacientes que por un consumo... Igual que estas cosas, Alejandro, siempre se pueden ver, a ver, se pueden dar en formatos familiares donde haya buena relación y los hijos tengan buena relación con el padre, porque no para escuchar lo que le están diciendo, ¿cierto? No es lo común, mayormente las familias que llegan acá, hay grandes incompatibilidades para comunicarse, es muy difícil que lo hagan, y pueden tener una excelente relación, porque hemos tenido casos de chicos que vienen con 18, 19 años que dicen, bueno, pero fui a 5 fiestas, hace poco vino un caso así, y no voy a volver a ir a una fiesta electrónica si no me tomo una pastilla, más allá de lo que diga mi viejo o mi vieja, yo lo voy a hacer. Ahora no quieren que vaya, bueno, no voy, por un tiempo no voy, pero cuando vaya le tomo una pastilla. O sea, la decisión se la tomó el chico y habló con los padres y todo, y entiende que los padres se sienten mal por lo que él hace, pero dice, bueno, yo lo voy a decir igual. Es más, quiero estudiar música electrónica, quiero ser DJ. Entonces te abre el panorama de como que va a consumir esas drogas durante toda su vida porque quiere ser DJ, porque es lo que le gusta, porque está fantástico. Así que bueno, no te contratas de ese panorama. A veces cuando decimos, no es cuestión de tiempo, porque es muy joven, quizás con un poquito más de algunos límites, no rigurosos, pero límites más concretos en cuanto al dinero, la salida o algunas cosas más, el chico va cambiando de parecer porque va también creciendo, ¿no es cierto? Es muy difícil hablar con un chico de entre 16 y 19 años, es difícil hablar con el tema de las drogas si está en consumo, pero con el tiempo va cambiando la forma de mirar y porque empieza a ver que hay algunas cuestiones negativas, que a veces tiene que ver con lo físico, pero tiene que ver por ahí, no sé, con el grupo de amigos, tiene que ver con la relación con los padres, tiene que ver con que las cosas no salen bien. Empiezan a ver que a través de los años las cosas no están tan buenas como pensaban. Claro. Y ahí es el momento de aprovechar para poder hablar. Pero es difícil cuando, lo que dijo Pablo, ¿no? Las drogas son ricas, las drogas gustan, las drogas causan sensaciones que no causan otras cosas. Y a veces el tiempo es el que indica, porque bueno, las pastillas también, el MDMA, vos tomas una pastilla una vez, 2, 3, 4, 5 veces, después precisas una dosis más grande, porque ya el efecto ya es conocido, el cuerpo se va acostumbrando, entonces uno tiene que ir innovando con más drogas o mezclando drogas, que ahí está siempre el riesgo, ¿no es cierto? A veces se confunde mucho la gente pensando que una pastilla te mata, pero en realidad, me acuerdo de un caso en La Falda, cuando yo estaba trabajando ahí, murió un chico de 19 años, como a las 7 de la mañana.
Y todo el mundo decía, bueno, pero tomó media pastilla nada más, ¿cómo puede ser que se ha muerto? Cuando se hizo el recuento de ese chico se había levantado, no fue para ir a la escuela, no durmió de jueves para el viernes porque no tenía una prueba, el viernes a la tarde jugó al fútbol, después estuvo con la novia, después se comió un asado, no durmió casi nada, y así derecho se fue a la fiesta, tomó media pastilla y, bueno, detonó, ¿no sé? Porque su físico no estaba ni descansado ni cuidado. No es tanto las pastillas, sino el físico de la persona, el estado en que estaba cuando consumió esa droga. También ese es otro riesgo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu cuerpo? Como lo decía Paula, ¿en qué estado estás vos? Para decir, bueno, vengo de tener una semana de echar pelota, de estar cansado. Esta mujer de 33 años en Buenos Aires, que puede también, ha tenido una semana histórica en cuanto al laburo y quilombos. Se tomó una pastilla y media, y claro, media hora detonó, ¿no es cierto? Entonces las pastillas tienen una peligrosidad muy fuerte, pero hay que ver cómo está. Sí, hay que entender que está ¿no? la sustancia, pero también está la persona y también está el contexto, ¿sí? Y en esa tríade de donde leemos el riesgo y donde leemos qué tan problemático es ese consumo, ¿sí? Si la persona no es lo mismo que sea una mujer de 40 kilos que un hombre de 100 kilos, no es lo mismo que sea un menor de edad que sea una persona de 40 años, que haya desayunado ese día o que no, o que esté en ayunas. Bien, ¿sí? me parece, rescato esto, ¿no? Que uno tiene que conocerse profundamente antes de poder tomar una decisión de esas, ¿no? De saber cómo está su vida, su ambiente y su salud principalmente. Y después lo otro que me llamó la atención es esta cuestión de que, claro, al ser sintéticas, la receta se la van cambiando entre ellos y puede ser reemplazado un componente sin previo aviso. Entonces, es riesgoso. Ahí podremos hacer, ¿ustedes se animan a hacer un ranking de las 3 peores? ¿Tres peores drogas? Los 3 peores drogas sintéticas que pueden haber. Las más riesgosas. A ver, bueno, como sintéticas puras de laboratorio son unas, pero la droga hoy en día que más costos sanitarios, sociales y problemas a la salud integral de las personas genera hoy y más asociadas a muertes también, es el alcohol. O sea, para empezar, el alcohol. El alcohol, mira vos. Después del alcohol vienen las otras, o sea, ni las otras juntando pelas con el alcohol. Estamos por ahí, miren, ahí peleando con el alcohol también. En realidad, cuando se refiere a drogas, bueno, pues podemos hablar de este tipo de drogas sintéticas, drogas ilegales. El fentanilo se lleva todas las luces, ¿está? Se lleva todas. Lo que pasa es que encima siempre se mezcla con algo. Viste que Rosario ahora, bueno, el fentanilo adulterado, o sea, sobre que encima es una droga fuerte y jodida, estaba adulterada, ponía mucha gente. Pero el MDMA, o sea, es la base, o sea, de esta sí es una pastilla base, que se le agrega o se le saca más cosas. ¿Viste? Cuando apareció esto del Superman hace unos años atrás, sí. Era MDMA, pero tenía otro condimento más que lo hizo más potente y se deja de vender automáticamente porque se van de mambo, ¿está? O sea, se dan cuenta, si che, loco, estas pastillas no las vamos a sacar de vuelta porque se va a morir alguien. Pero la base es esa, la base es el MDMA y ahí, bueno, hay un disparador para otras sustancias que son jodidas. Si hablamos de peligrosidad o de riesgo en nuestro contexto, me parece que la cocaína es la que nosotros más vemos asociadas a las consultas que llegan a nosotros. Sí. La cocaína hace un daño mucho más rápido y más concreto que por ahí, no sé, la marihuana, que hay un romanticismo y no se habla mucho, pero la marihuana precisa tiempo para ir corrompiendo el cuerpo y la mente de las personas. Pueden pasar 30 años y la persona dice, no tengo ningún síntoma, y bueno, tiene 200 millones de síntomas que no los ve. Es más difícil que lo vean, ¿no es cierto? Claro. Y la cocaína siempre, a través de lo que la gente piensa, es mucho más fácil de dejar de consumirla que otras sustancias, ¿no es cierto? Ya por la peligrosidad y por lo que te va haciendo en un corto plazo, hay un miedo, hay un susto y hay un temor al consumo de cocaína, entonces se deja de consumir inmediatamente, pero prevalece el consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana, porque piensan que no hace daño tan rápido. El daño es mucho más lento, pero hay un daño mucho más. El alcohólico se detecta después de 30 años de consumo de alcohol, donde ya la persona no tiene una dependencia exclusiva con el alcohol y no puede vivir. El tabaco, bueno, no sé lo que hace. Y la marihuana es lo mismo, la marihuana es muy difícil dejar de consumirla, muy difícil. Hay una negación en cuanto a que es una planta, que es natural, que es peligrosa y nada. Yo te discusiones tan tontas y tan inverosímiles que molesta a veces, te da cuenta de decir, pero no es así. Claro. Tu falta de memoria, tus dientes, y lo que no escuchás bien, la falta de apetito, lo apático, o sea, todo lo que te sucede
es por tu consumo de marihuana, no lo podés, Claro. la marihuana me da todo, entonces. Sí, estoy hablando de consumo sostenido en el tiempo En el y tiempo, ¿no? con poca capacidad de problematizarlo, ¿no? En cuerpos que además vienen con otros hábitos que suman al deterioro. Claro. Sí, depende de los consumos esporádicos, recreativos. Hay gente que consume marihuana solo esporádica, una vez cada 2 meses, cada 6 meses, cada un año. ¿Qué le va a decir? Bueno, son tuyas. Sos adulto, creciste, si no lo querés hacer, bueno, pasa por ahí. A menos que haya cuestiones de riesgo de base, ¿no? Si uno tiene un problema pulmonar o una tendencia familiar a la psicosis, no debería consumir drogas. Claro, claro. Pero bueno, nosotros en los procesos indicamos ese tipo de cosas, ¿no? Alejandro, tratamos de decir a la persona, bueno, más allá de buscar la estabilidad en la familia, dice, che, tenés 40 años, ¿por qué no aprovechaste a hacer una serie de análisis, una radiografía? ¿Y para qué? Y a ver cómo está tu cuerpo, porque hace 15 20 años que te vi drogando, ¿viste? A ver cómo está tu hígado, a ver cómo están tus pulmones, fíjate, a lo mejor no tenés nada, o lo que tenés se puede componer un poquito con alguna medicación, o simplemente con dejar de consumir. El cuerpo humano es tan maravilloso que las personas por ahí dejan de consumir y hay muchas secuelas que hay constantes, empiezan a funcionar nuevamente, el cuerpo se acomoda bastante bien. A veces hay secuelas que no se corrigen, ¿no? Pero bueno, Sí. mayormente el cuerpo se readapta, ¿no es cierto? Me hablabas la otra vez, Robert, acerca de también que hay otra cuestión, que es la falta de control en las fiestas, en la organización, en la parte organizativa. ¿Sí? Que hay muchas que se organizan en cualquier lado y no tienen un protocolo, digamos, de seguridad. ¿Sí? No, claro. No. Se está combatiendo eso. Yo estoy viendo bastante información, bueno, de intervenir en fiestas clandestinas. Lo bueno es que lo hacen con bastante orden, no es que van a romper una fiesta y detener gente, sino que van a decir, che, tener la autorización, no tengo nada, bueno, acá levantar la música, chicos, váyanse todos a su casa, que se terminó, acá no hay más jodas, no hay más nada. Se organizan así de un día para otro mediante redes sociales, lanzando un grupo de WhatsApp, esto, lo otro, ¡pum! Caen todos, una computadora, unos cuantos parlantes, agua, alguien que vende las pastillas y bueno, un poquito más de cosas para hacer la fiestita. Lo hablábamos con Pablo también, la idea, a ver, las fiestas electrónicas, yo calculo que el 90% va a consumir algo, ¿cierto? Hay gente que va y no consume nada, siempre hay esa gente. Bien. A veces me pregunto para qué van, ¿no es cierto? Pero bueno, o tomar una cerveza o algo tranquilo, algo como para pasar la noche. Entonces, si vos ya sabés que va a pasar esto y no lo podés evitar, se la podés evitar. Clausurar todas las fiestas electrónicas, no se hacen más fiestas electrónicas y listo, ya está, se terminó el problema. No, va a aparecer algo en otro lugar donde se consuman estas drogas. Pero si no, a ver, este tema de controles sanitarios, ¿no es cierto? Así como se exige, ¿qué se exige? Se exige un lugar abierto, a la capacidad límite siempre de las personas, de acuerdo al predio, que haya expendio de agua y haya agua gratuita para consumir, porque se sabe que se causa, o sea, se sabe que se va a consumir este tipo de drogas que causa deshidratación. Entonces se habilita que haya agua gratis, más allá de que después se vende agua. Sí. Entonces, sí, bueno, en España se innovó en varios lugares, dentro de los requisitos para habilitar esta fiesta, un control de... Estoy saludando a parte del equipo. Un control sanitario o un stand donde se analizaba la pastilla que ibas a consumir. Que se frota la pastilla contra un reactivo. Claro. Te voy a comprar la pastilla antes de la fiesta, ibas al stand, decís, che, a ver, préstame nada. No, mira, che, esta pastilla no está buena, no la tomes. Bueno, es una cagada, ¿viste? Estaría bueno que tomes otra cosa. O sea, informarte por lo menos que lo que estabas tomando no estaba bueno. O decir, bueno, mira, siempre te iban a decir que no estaba bueno. Que la tomes. Hay algo en la familia sobre drogas que no es lo mismo que dice Marrero el chico diciéndole drogadicto, ¿sí? Hay formas y formas de ver qué siente, qué le pasa, si está en consumo, que no es persiguiendo sobre todo al adolescente para ver si ha consumido algo. La euforia es una de las claves, me parece, de estos consumos, ya sea dentro de la cocaína, dentro del MDMA, porque hay una necesidad del cuerpo de moverse, hay una tensión muscular, sobre todo en la zona de la mandíbula, con ambas sustancias, y hay una necesidad el cuerpo va a pedir agua, sobre todo en el MDMA por el aumento de la temperatura. Y ahí aparecen los riesgos si uno toma muy poca agua de deshidratación y obviamente algo asociado a eso que ha pasado,
pero también de sobrehidratación, de tomar demasiada agua por el miedo de hidratarse, y se llama hiponatremia cuando uno toma tanta agua como que se diluye el sodio que uno tiene en el cuerpo y que el cerebro necesita sodio para pensar, y pueden como empezar a colapsarse distintos sistemas físicos por la cantidad de agua que toman. Entonces no es que, bueno, uno diría, bueno, ¿cuánta agua tengo que tomar si tomo una pastilla? No sé, porque no sé qué tiene esa pastilla, no sé cómo estás vos, no sé la temperatura del local. Son tantas variables desconocidas que el riesgo está. Sí. El conocimiento de tus hijos es lo que te va siempre a ayudar a determinar si tu hijo algo que no está bien, ¿cierto? No podemos decir, está en consumo o se drogó. Quizás sí te pueda dar cuenta que si tu hijo cae a las 6 de la mañana y vos te levantás y son las 12 del mediodía y sigue dando vueltas y vos dejas los ojos, los tiene abiertos para atrás. Bueno, algo pasa, capaz que haya consumido algo. O sea, el otro día hay muchas náuseas y vómitos, que también puede ver con el alcohol. Si hay irritabilidad o si hay síntomas depresivos al otro día o incluso a los 2 días, puede ser cocaína, puede ser alcohol, puede ser MDMA, o sea, hay muchas de estas mismos indicadores que son parecidos para distintas sustancias que tienen que ver con un cuerpo que se está desintoxicando. Esta forma puntual sobre una salida nocturna, ¿no es cierto? Sí, sí. Después los indicadores con el tiempo son a ver, tu hijo lo conoces, sí lo conoces, ¿no? Sí, sí. Cómo se comporta en cuanto al estudio, o al trabajo, a las amistades, o a la novia. Si abruptamente va cambiando todo eso, bueno, algo está pasando. Si tu hijo de rompe y raje, no sé, tenía aros y se los sacó, o no tenía y se los pone, o ya se... Tiene que haber cambios drásticos en cómo venía manejándose. Como para vos nos llamamos un llamado de atención para decir, che, acá algo está pasando, entonces lo ideal sería acercarse, si hay un diálogo, generar preguntas, buscar la situación directa, o sea, haciendo mucho rodeo, che, loco, ¿qué pasa? ¿Cambiaste esto? ¿Qué pasó? ¿Tu novio, tus amigos, el colegio? ¿Qué pasa? O sea, puede haber síntomas de ansiedad, puede haber problemas de sueño, la irritabilidad es un clásico, puede haber dolor muscular que tiene que ver con esta tensión que generan a veces en personas, sobre todo la cocaína, pero también el MDMA, el bajo apetito, que también tiene que ver con la tensión muscular, no tiene ganas de salir de la cama, ni hacer nada, ni ver a nadie, en algunos casos dolor en el pecho, en algunos casos delirios o paranoia, esto de estar perseguido horas después del consumo, y o que siga el aumento de la temperatura, que siga la taquicardia, como estos síntomas de la necesidad de movimiento y la euforia que se mantengan incluso cuando ya pasaron horas, que pueden generar problemas cardíacos incluso. Claro, claro. Y ya cuando se van a dormir al otro lado. Nos vemos el lunes. Y me voy a la fiesta y después me voy a la casa de tal y me quedo allá, nos vemos el lunes. Claro. Acá en Los Caras es muy gracioso porque la gente decía, mira los chicos que están en la casa quinta, son como 10 o 12, todos tomando agua, mañana temprano. Sí. ¿Qué van a hacer 8 de la mañana? Tienen una fiesta electrónica, necesitan agua, están en el sol, siguen escuchando la misma música. No hay gente adulta, no hay olor a comida, no hay nada, o sea, simplemente música electrónica y agua, y todos con lentes de sol, y todos los tipos moviéndose. A las 8 de la mañana son chicos altos. Son chicos que vienen de caravana y bueno, están en riesgo de que pueda pasar algo. Pero bueno. Sí es necesario en esta instancia, cuando uno lo reconoce, el descanso, la hidratación, comer algo, aunque sean bocaditos chicos, pero comer algo que sea sano, no mandarse unas papas fritas, sino algo que pueda digerir más fácilmente. Y estar atentos como papás y como familia a síntomas depresivos, de ansiedad, paranoia o delirios, digamos, los síntomas más graves, y no consumos ni siquiera de alcohol en los siguientes días. Bien. Por ejemplo, porque no solamente puede pasar en nuestros hijos, ¿sí? Hoy es muy común también ver gente adulta que asiste a las fiestas y demás. Ahora, suponete que uno de los integrantes del grupo esté intoxicado, ¿sí? Y se empieza a sentir mal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que colaborar con esa persona? Depende de qué tipo de malestar, pero en general, en cualquiera de estos lugares va a haber un puesto sanitario. Bien. Se dirige al puesto sanitario, que ahí estarán el equipo de socorristas que evaluará el nivel de riesgo y si es algo que se puede contener en el momento. Yo he sido socorrista en recitales, por ejemplo. Sí, sí. Entonces ahí se mide la tensión, se le da agua con azúcar o con sal si tiene la tensión baja, se pregunta si comió, se llena una ficha y si hay un riesgo elevado se traslada a la ambulancia. Derecho.
Si hay algún tipo de convulsión, los inicios de convulsión, las cosas básicas son poner a la persona de costado y al introducirla con la boca que pueda morder, no las manos. Nunca meterle la mano en la boca. Está convulsionando y a lo mejor está la boca abierta, pero en el momento que siente algo que introduce en la boca, cierra la mandíbula, entonces siempre se atiene a ponernos lo que sea, lo que tengas a mano, hasta un teléfono, para que no se muerda la lengua, pero siempre poner a la persona de costado y buscar un centro sanitario, llamar a la ambulancia o directamente cargarlo en un auto y llevarlo a un hospital, al lugar donde más próximo sea. Porque, Lo bueno, fundamental ahí es que no se golpee la cabeza, que cuando uno se desmaya, ya sea porque no comió en ese día y viene dándolo todo durante horas de bailar y saltar, a veces se baja el azúcar y no hay ninguna sustancia ahí. Capaz que es, fui a un recital, una fiesta, un baile, no comí nada, gasté toda la energía y el agua, bajo el azúcar y me desmayo. Sí. Una lipotimia toda la vida puede pasar. Y ahí es, sí, acostarlo puede ser de costado y que nadie le meta la mano en la boca intentando agarrar la lengua, eso no se hace. Y desplazar a la gente, ¿no? O sea, que quede lo más amplio posible, que haya evitar que se golpee la cabeza y llamar, que alguien llame a la 911, la ambulancia. De forma inmediata, seguir corriendo, lo que sea. Bien, lo mismo pasaría, digamos, si no estamos en la fiesta, nos fuimos, se acuestan a dormir y ahí le agarra un ataque o una convulsión, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo, sí. Sí. Si hay una persona intoxicada, incluso con alcohol, que lo acuesten de costado para que no haya riesgo de broncoaspirarse. Broncoaspirarse, un vómito que ingesta de vómitos, otra causa también. No sé si quieren cerrar con alguna frase, alguna recomendación, así lo vamos cerrando. Entender que todo consumo conlleva un riesgo y que el riesgo no tiene que ver con la droga en sí, porque no hay como la droga mata. Uno a veces cae en esos eslogans, son recontraproducentes porque si yo le digo a un adolescente la droga mata y va y consume cualquier cosa una vez y después dice esto no me mató, todos mienten, los adultos mienten. Claro. No pone en perspectiva los riesgos asociados. Entonces, si uno decidió consumir, sobre todo siendo adulto, hay que entender qué uno se está metiendo en el cuerpo, cuáles son las consecuencias, en qué periodos es mejor no hacerlo, en qué etapa de la vida, en qué momentos, ¿sí? Porque por ahí uno no pone en riesgo solo la salud física, sino la salud integral, el laburo. Como si vos consumís y eso te hace faltar al laburo y por eso te echan, también hay que tenerlo en cuenta dentro del espectro de la salud integral, la salud laboral, la vincular, la académica. Y entender que, bueno, hay no solamente un contexto, sino factores genéticos predisponentes, que no es lo mismo tomar una vez al mes o una vez al año que bastante más seguido, que no es lo mismo si uno sabe la calidad o qué sustancia está consumiendo que no tener idea o mezclarla, que el ambiente puede ser de más riesgo o menos riesgo. Capaz que uno fue y consumió pastillas y la pastilla no hizo nada porque el que venía manejando tomó alcohol y chocó. Entonces hay también un contexto de riesgo más allá de la sustancia. Bien, sí. Seguro. Dos cosas. Hay zonas que son habilitadas para los consumos. Los boliches tienen como una lucha interna, más o menos, no está tan así, pero las fiestas electrónicas son como los recitales, son como zonas habilitadas para el consumo de drogas. Claro. Porque si bien la policía está tratando de intervenir, o la FPA, la Fuerza Policial Narco, está tratando de interviene básicamente para evitar el narcomenudeo, no para detener a todo el mundo que consume, sería algo ilógico. Pero bueno, yo creo que si vos tenés un hijo, una hija, o lo que sea, un hermano, que va por primera vez a una fiesta electrónica, tenés un indicador de algo puede pasar o no. No es puntualmente decir, bueno, mi hijo va y se va a drogar, pero existen muchas más posibilidades de que lo haga de que no. Bien. No vamos manejando por porcentaje. Por más que suene duro y por más que digan, pero no, sí, es así. Hay un porcentaje muy elevado de que vaya a consumir éxtasis, quizás no es la primera vez, pero si va una segunda vez, es probable. Y si ya va hace muchas veces, hay más posibilidades. Bien. Si uno es un padre concreto y directo, dice, pero mira, si vos no consumís esto, bueno, vamos a una cosa, hacer un test y listo. Y se hace un reactivo de orina. Un reactivo de orina. Lo buscas por el mercado pago, pones test de MDMA, test de éxtasis, lo mandas a tu casa, echame 2 gotitas de orina acá, listo, negativo, gracias, disculpa la desconfianza, pero bueno, tienes que sacarme la duda. Eso es algo muy puntual, y si tu hijo se niega completamente es porque, bueno, está consumiendo. Esa es una sugerencia que nosotros hacemos acá. Si a tu hijo lo vas a dejar ir a la fiesta electrónica,
y sabés que ya ha consumido, bueno, le decís, bueno, anda a la fiesta, cuando vengas te agustes, porque yo no quiero que consumas más esa sustancia. ¿Está? Bien. Hay chicos que dicen, bueno, pues yo me voy a ir a vivir solo y voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, es parte de la decisión de adulta que estás tomando, ¿no es cierto? Ahí está también la otra peligrosidad. Por eso Pablo decía, no vayamos al choque, sino tratemos de entablar algún tipo de diálogo o acercarnos de alguna forma para saber qué está pasando, ¿no? Es como difícil, ¿no? Es como administrar, porque lo laxo es peligroso y lo duro también es peligroso, ¿no? Sí. Sí, a veces los límites estrictos alejan, pero es necesario que haya límites en cualquier vínculo. En los vínculos laborales y de amistad también tiene que haber límites, los vínculos con los hijos, con las instituciones hay límites y tienen que poder ser conversados. Específicamente en relación al consumo, el límite tiene que venir desde un lugar de salud y no desde un lugar moral. Bien. No es que no te drogues porque es malo o es de gente